Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir, que son muy aguerridos porque el tema planteaba bastante aburrido, ¿no? Pero bueno, yo les quiero contextualizar un poquito. Yo me presento, soy Maite Covisa y ahora mismo soy la gerente de la Universidad de La Laguna, pero llevo muchos años trabajando en temas de innovación y muchos años trabajando en base de datos, ¿no? Sobre todo mi experiencia está en el sistema de datos del Servicio Canario de Empleo, que tiene una estructura de datos bastante compleja y bastante complicada, en la que ya en ese momento tuvimos que ver cómo garantizábamos la protección de datos, ¿no? Y ella es Arce Moro, que las dos somos compañeras de mujeres en el sector público. Las dos hemos sido mujeres que por nuestra trayectoria nos han ido premiando, a ella en CENI y a mí en Novagó, y que sabemos dónde están los grandes escollos que hoy por hoy tiene la Administración. Y hoy en este congreso en el que se está hablando de inteligencia artificial y de protección de datos, no, se está hablando de datos. Y yo le quería decir, vale, vamos a hablar de datos, pero ¿cómo pasamos del no se puede por protección de datos, que es nuestro día a día, a hacer lo que de verdad necesitamos y obtener los datos que de verdad necesitamos? Y se lo planteé. Y ella dijo, pues venga, vamos y lo hacemos. Yo soy gestora y ella es delegada de protección de datos y experta en protección de datos. Entonces vamos a intentar mantener un diálogo en la que nos vamos a ir haciendo preguntas mutuamente acerca de amigas o enemigas. Pero también les invito, aprovechando que está ella con nosotros y que luego además esta conferencia se va a grabar, a que los que tengan algún problema que le han dicho no se puede por protección de datos o ya hayan encontrado soluciones a ese no se puede por protección de datos, pues también lo planteen aquí ahora y abramos un diálogo, ¿no? Yo la primera parte, y por eso saqué este planteamiento y quería que encontrar esta mesa o en este foro, era fundamentalmente porque en mi día a día, soy de la Administración del Estado, he trabajado en la Administración de la Comunidad Autónoma, en la Administración local y ahora estoy en la universidad, pues siempre te dicen, eso no se puede por protección de datos, ¿no? Es un tema que me duele especialmente, ¿no? Y acabamos pensando que los de protección de datos pues son unas personas que están ahí, que solo nos vienen para poner problemas, ¿no? Y en esa realidad, y en no se puede por protección de datos, yo sabiendo que a ella le he hecho muchas consultas de cómo ayudarme para proteger datos, pues dije, bueno, pues vamos a entablar este diálogo entre el no se puede por protección de datos y si se puede, si lo haces así, a que ella nos enseñe cómo hacerlo, ¿no? Y desde ahí pues planteábamos el debate y nos planteábamos tú a tú entre una delegada de protección de datos y una gestora de datos, ¿no? Y entonces era lo que le queríamos plantear esta tarde. ¿Tú qué opinas? A ver, primero de todo, Ella no se le Maite, oye, ahora sí. ¿se me oye? Sí. Ahora sí. Perfecto. Primero de todo, Maite, a ver, tú realmente, ¿cómo ves a los responsables de tratamiento de datos? ¿Cómo nos ves o cómo ves al responsable de tratamiento de los datos? Pues como he pasado por muchas administraciones de muchas maneras, pero muchas veces lo veía como alguien a evitar, ¿vale? Porque en muchas ocasiones era el no se puede. Pero es verdad, y esto quería aclararlo, que muchas veces quien te dice no se puede por protección de datos no es el delegado de protección de datos ni la delegada de protección de datos, es uno cualquiera que no quiere hacer algo y te dice no se puede por protección de datos. Y entonces le dicen, no, perdona, tú no eres quien. Vamos a la persona delegada de protección de datos a hacerlo, ¿no? Luego tenemos otro problemilla, y es que a veces la protección de datos se deja en manos de empresas privadas, que no les interesa trabajar, sino decirte no se puede por protección de datos, y se quedan tan a gusto, ¿no? Y sin embargo, la persona responsable de la protección de datos, yo, en tono mi mea culpa, que muchas veces no voy ni a buscarla, porque muchas veces me dicen esto, he oído y era una empresa privada que me ha dicho esto. Eso es verdad que nos está pasando en muchas administraciones públicas, ¿no? Que una de las primeras obligaciones, como sabéis, era nombrar ese delegado o delegada de protección de datos y, como bien dices, en muchas ocasiones, sobre todo cuando estamos impulsando proyectos de innovación, nos encontramos que, pues que se elude esta figura porque precisamente lo que entendemos es que nos viene a poner impedimentos, sobre todo a estos proyectos de innovación. Y a mí me gustaría, antes de entrar en este debate, a mí me gustaría aclarar, y que es un tema que además repito constantemente, pero creo que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo
todo para no demonizar de alguna manera a la normativa de protección de datos. Fijaos que cuando, si leemos el Reglamento General de Protección de Datos, en su artículo 1.3, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que en ningún caso la libre circulación de los datos, o sea, para que se produzca la libre circulación de los datos, un impedimento debe ser la protección de datos. Por lo tanto, el Reglamento General de Protección de Datos no viene a impedir la innovación, que es lo que puede parecer a priori para las personas que quieren impulsar este tipo de proyectos. Lo que nos viene a decir es, por supuesto, que somos conscientes en Europa que hay una libre circulación de los datos, que cada vez hay más, que se están elevando y lo sabemos, ¿no? El número de datos que se están intercambiando por redes sociales, por la multitud de aplicaciones, por la irrupción, por ejemplo, de tecnologías como la inteligencia artificial, y que es absolutamente necesario, pero lo único que nos pide el Reglamento General de Protección de Datos es, oiga, tratemos correctamente estos datos. Generemos esa confianza en la ciudadanía en que los datos que estamos tratando, que no son nuestros, que son de la ciudadanía, los estamos tratando correctamente. Eso es lo que nos está diciendo el Reglamento General de Protección de Datos. No que no podamos prestar servicios proactivos, por ejemplo, no que no podamos agilizar la tramitación, no que no podamos realizar todo un conjunto de cuestiones que obviamente estamos ahora, además yo digo, obligados por toda la normativa que nos impulsa o que nos empuja al despliegue de la transformación digital, pero eso sí, cumpliendo con las obligaciones que emana de esta normativa, que son obligaciones tan simples como qué datos trata la Administración Pública, cómo los está tratando y demuéstrame que los estás tratando correctamente. Eso es lo que nos dice el reglamento, Maite, no nos dice nada más. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que por no molestarse en escribir eso nos dicen no se puede y se quedan tan a gusto. Porque yo, por ejemplo, yo es verdad, antes que me decías, ¿qué ha hecho con los de la protección de datos? Yo me lo he saltado algunas veces, lo confieso. ¿Pero por qué me lo he saltado? Pues porque me lo he estudiado, porque hubo una época en la que trabajaba en la comunidad autónoma y tenía acceso a las leyes, y si una ley te lo permite, pues esto es mucho más fácil, ¿no? Entonces yo me modifiqué mi ley del Servicio Canario de Empleo, le puse una adendita, le dije, oye, que los datos yo los puedo dar, recibir, tomar y quitar, siempre y cuando se garantice la seguridad y la auditoría plena del tratamiento de esos datos, y ahí lo arreglé. Pero claro, hay muchos pobrecitos que trabajan en la administración local y no pueden hacer eso. ¿Tú? ¿De ahí? Está claro, pero bueno, porque yo creo que ha habido un error de saque, es decir, la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos no es únicamente nombrar un DPD o no es únicamente construir o elaborar un registro de actividades de tratamiento y publicarlo, no es exactamente esto. La nueva normativa de protección de datos lo que nos está imponiendo de alguna manera es una nueva cultura de gestión de la información. Pasamos de un anterior modelo que era reactivo, ¿os acordáis del anterior modelo, no? Bueno, es que si alguien sabe algo, se sabe en el anterior, no se lo han leído. Por eso digo, el anterior modelo, ¿cómo era? Bueno, hacíamos un inventario de los ficheros y más o menos lo teníamos actualizado, lo comunicamos a la Agencia Española de Protección de Datos o la Autoridad de Control de la Comunidad Autónoma correspondiente, y aquí paz y después gloria, no hacíamos nada más. Insisto que este matiz que parece fácil, ¿no?, de escribir, es muy difícil de implementar en las organizaciones, porque si hablamos de una nueva cultura de gestión de la información, de una nueva, de este nuevo enfoque no tan reactivo sino proactivo, estamos hablando también, pues eso, ¿no?, de que debemos incorporar la protección de datos en todos los procesos de transformación de nuestras organizaciones. Es decir, debemos incorporar la protección de datos en el inicio. Por eso se habla de la protección de datos desde el diseño o por defecto. En el momento que nosotros queramos impulsar algún tipo de servicios, tengo que tener en mente la protección de datos. Y fijaos que eso nos ha pasado un poquito con la administración digital, ¿no? Siempre repito el mismo ejemplo, pero es que nos ha pasado. Hemos automatizado, todos tenemos más o menos expedientes electrónicos. ¿Y qué nos pasa cuando nos piden derecho de acceso a la información? O sea, estamos cometiendo aberraciones tales como documentos electrónicos, que se supone que son los documentos que debemos tener. Cuando nos piden derecho de acceso y hay datos personales que debo proteger, porque estamos protegiendo derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía, resulta que tengo que aplicar, pues esto, ¿no?, Tipex electrónico o cualquier otra cosa, cuando ya estoy vulnerando precisamente ese
ese documento electrónico, ¿no? Con lo cual, si hubiéramos repensado nuestros procesos y no, digamos, transponer lo que hacíamos en papel, automatizándolo, si lo hubiéramos repensado, a lo mejor hubiéramos dicho al inicio, oiga, este expediente, ¿qué datos personales trata? ¿Los puedo marcar de alguna manera para que después en el transcurso de la tramitación pueda anonimizarlos de forma fácil y de forma ágil? Lo que vengo a decir es que es muy importante que tanto el DPD como la propia cultura, esta nueva cultura de gestión de la información, se incorpore desde el principio de cualquier servicio que pongamos a disposición de la ciudadanía. Vale, lo recojo. Lo que pasa es que hay todavía problemas y yo me lo he encontrado, ¿no? Y por eso vamos a buscar soluciones concretitas. Venga. Yo, por ejemplo, me he encontrado en el Cabildo de Tenerife, una institución en la que trabajaba, que en las solicitudes no se pedía el género por protección de datos. Y claro, yo le decía, pero por Dios, si es que lo obligan muchas normas. ¿Tú cómo opinas de esta, en mi opinión, mala praxis? A ver, es evidente que si queremos aplicar políticas, ¿no?, de género en nuestras organizaciones, hay datos que debemos tener. En mi opinión, no hay ningún inconveniente en según qué procesos, y precisamente porque hay un interés, en este caso legítimo por parte de la Administración, en poder aplicar políticas de género, que podamos, digamos, pedir este dato. ¿Dónde está el problema? Que cuando nosotros tratamos datos o cuando queremos incorporar estos datos o queremos pedir estos datos, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de riesgos. O sea, debemos ver qué riesgos puede tener eso, pedir ese dato para los derechos de las personas afectadas. En algunos casos incluso nos obligarán a hacer una evaluación de impacto, pero en este caso concreto, un análisis de riesgos, que veamos qué necesitamos para poder aplicar esa política pública. Obviamente aplicando todos los principios. O sea, conocéis los principios de minimización, es decir, debemos... ese es el que más se conoce. El que más se conoce. No Sí. pidan nada, solo lo justo, o sea, la nada. Efectivamente, está, digamos, mal trabajado ese principio, ¿eh? Efectivamente, el principio de minimización es que, hombre, si yo me haces una petición y resulta que me pides, porque necesitas saberlo, de una licencia de obras, información, porque tienes derecho además a acceder a esa información, lo que no hace falta que te dé es el domicilio, el NIF, o el teléfono de la persona. Eso es el principio de minimización. Por eso, cuando se hace este análisis de riesgos y cuando tenemos que ponderar estos derechos, tenemos que analizarlo, y ese es el gran drama, ¿no?, de alguna manera, o el tema que no se ha tratado correctamente en las organizaciones. Este análisis previo que podamos ponderar y decir, tenemos una obligación, en este caso, o una política pública a aplicar, digámoslo así, o una obligación legal, y tenemos una petición, un derecho de acceso. Bueno, vamos a ponderar de lo que me piden que realmente puedo mostrar, y todo aquello que realmente no sea necesario para garantizar ese derecho de acceso, no tengo por qué darle esa información. Ese es el ejercicio previo. Por lo tanto, la pregunta concreta, yo no veo ningún inconveniente en según qué proceso, sobre todo para, digamos, justificando realmente esa necesidad, ¿no?, de aplicar políticas en esta materia, poder pedir ese dato, porque podremos justificar que es precisamente para aplicar esas políticas, y que además, lo que es más importante, que ese dato que recabemos, después, ¿cómo lo vamos a tratar? Que es aquí otro kit de la cuestión. Al final de lo que se trata, Maite, es que nos hagamos confiables a la ciudadanía. La ciudadanía, vuelvo a repetir, los datos que tratamos no son nuestros, son de la ciudadanía, y debemos garantizar a la ciudadanía que hacemos un buen uso de esos datos, que tratamos correctamente de esos datos. Por eso nos dice el reglamento que aplicamos esta responsabilidad proactiva. Demostremos, que podamos demostrar en cualquier momento que hemos realizado un buen tratamiento de esos datos. De eso va la responsabilidad proactiva. Bueno, pues nada, ya me queda claro que por no trabajar, ¿no?, por no hacer el trabajo que tienen que hacer las empresas que se encargan de nuestra protección de datos, te dicen no se pueden, que cobran lo mismo, ¿no? O sea, es que me enfada un tema, me enfada radicalmente, porque he ido tantas veces y no se puede, pero es que incluso doy un paso más. Yo he llegado en el Gobierno de Canarias, yo y el delegado de protección de datos, a hacer un informe conjunto sobre el tema de no pedir el consentimiento, porque lo dice la ley que no hay que pedirlo, salvo cuando una ley lo exprese
Es decir, las obligaciones tributarias sí tienes que pedir el consentimiento, pero para todo lo demás, para un título, para cualquier otra cuestión que tenga que ver con el baremo o con el procedimiento que tenga, no hay que pedir el consentimiento. Bueno, pues se sigue pidiendo. O sea, entonces yo digo, lo de protección de datos no podrían también vigilar no solo lo que no se puede, sino que se haga esa política de protección de datos verdadera y no que se quede ese remanso que yo viví con sufrimiento, al que le añado que cuando ya en alguno he conseguido que le quiten el consentimiento porque no existe la opción como tal, la administración no tiene por qué pedirlo, bueno, pues todos vienen, bueno, pues vamos a ejercer el derecho de oposición, ¿no? Cuando ese mismo informe, hay un informe de la Agencia de Protección de Datos que te dice que ni hay que pedir el consentimiento, ni hay que hacer un expreso derecho a ejercer la oposición, porque el derecho de oposición es motivado en la solicitud y motivado en la aprobación o en la denegación. Sin embargo, nosotros lo llamamos a muerte, ¿no? El derecho de oposición, sí, que luego nadie te ejerce ese derecho, ¿no? O alguien te ha ejercido ese derecho. En realidad no. A ver, realmente has tocado muchos temas, ¿eh? Es cierto que el consentimiento es una de las bases, ¿no?, que nos legitima a ese tratamiento, es una de las bases, pero también es obvio que también, entre otras, está también el hecho de que exista una norma con rango de ley que nos ampare y que nos permita poder tratar esos datos. Si no, no podríamos tratar, entre otras cosas, los datos de padrón. ¿Verdad que tratamos los datos de padrón? Porque tenemos una norma que nos habilita para ello, ¿eh? Es más, una pregunta interesante también que nos hacían, ¿no? ¿Puedo utilizar los datos de padrón, por ejemplo, para realizar fomento de la participación ciudadana? Pues claro que sí, porque tengo la Ley de Bases de Régimen Local que me dice que una de mis competencias es precisamente el tema del fomento de la participación. Pues claro que en ese hay un interés legítimo, tengo una base legal que me permite este uso. Entiendo que lo que me comentabas es precisamente la modificación que en su momento se hizo del artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y es verdad que la Ley de Procedimiento Administrativo lo que nos dice ahora que es que las administraciones públicas debemos, no podrán, debemos recabar datos y documentos que obren en poder de las administraciones públicas para que el ciudadano o la ciudadana no me los tenga que aportar. El principio de una sola vez. Efectivamente, este es fundamental, ¿vale? Es clarísimo, ¿eh? El principio que nos pasamos. Es cierto, ¿eh? Bueno, efectivamente, porque más allá del tema protección de datos, seguimos pidiendo volantes de empadronamiento, en fin, o sea, esto ya es otro tema y daría para otra sesión. Pero lo cierto es que ahora nuestros formularios hemos de evitar la autorización, no me autoriza. Yo tengo el artículo 28 que me permite. Cierto es que sí que es verdad que, a pesar de lo que has comentado, nosotros seguimos poniendo el derecho de oposición dentro del formulario. No lo piden, pero sí que entendemos que sí, porque el de la lectura del 28... y seguramente aquí hay compañeros que me pueden ayudar, de la lectura del 28 sí que es verdad que no se exige oposición para temas de inspección, sancionadores y tal. Pero sí que es verdad que aparece el texto, ¿no?, de que la ciudadanía tiene el derecho a oponerse a que nosotros consultemos esos datos, ¿no? Yo creo que al final lo que tenemos que llegar, Maite, es un poco lo que hace Estonia. A veces lo hemos explicado, ¿no? Estonia se dice, ¿no?, es el país 100% digital. ¿Y Estonia qué hace? Pues la ciudadanía de Estonia puede saber en todo momento qué funcionario o qué funcionaria ha consultado esos datos y para qué lo ha consultado. Vuelvo al tema de hacernos confiables. Es decir, está muy claro que toda la normativa europea, más allá de la normativa de protección de datos, a lo que va a qué es, a que la ciudadanía tenga el control de sus propios datos. Por eso todo ese debate que también surge a raíz de la irrupción de la inteligencia artificial. Lo que está muy claro es que toda la normativa, insisto, la que se está produciendo en Europa, que además luego se está trasladando a nuestro ordenamiento jurídico, lo que nos está diciendo, la ciudadanía tiene que tener el control de sus datos. Por lo tanto, yo lo que iría es que finalmente sea la ciudadanía la que pueda consultar y poder ver, como hacen los ciudadanos de Estonia, si Maite ha consultado un dato de otra administración, ¿para qué lo ha consultado Maite? Porque si hacemos un mal uso de esa consulta, sí que podría, ¿no?, que nos puedan fiscalizar, que nos puedan auditar los ciudadanos. De todas formas, yo, por ejemplo, que he trabajado como responsable de la base de datos del Servicio Canario de Empleo, que eran los datos de todos los demandantes de empleo de Canarias, eso estaba más que auditado y, de hecho, algún empleado público he mandado caminito de la cárcel
porque alguien se ha detectado en los cruces que usaba muchas veces su clave para acceder a datos. Claro. Y o sea, que si eso tiene una auditoría. Pero como nos queda muy poquito tiempo, yo quería hacerte una última pregunta. Sí, me han dicho 5 minutos y me lo han dicho mientras que estaba hablando, pero bueno, voy a aprovechar un ratito, ¿no? Una pregunta y es, a veces parece que la norma de protección de datos es solo para las administraciones públicas, porque las empresas privadas, ¿ustedes cuántos correos reciben de las empresas privadas? ¿No? Y a ellos no les rige la ley de protección de datos. Yo sé que a ellos también les ponen multas, pero hombre, vamos, que también nos las ponen a nosotros, que sí, que ellos no tienen ningún problema. Y yo te quería comentar que me ha quedado claro que si nosotros queremos tratar un dato, lo que le tenemos que poner en el tratamiento de datos para la que lo queremos. La finalidad es la fundamental. finalidad, ¿no? Pues el otro día tuve... Es igual, voy a hacer publicidad, no. Bueno, pues tuve que darme de alta en una compañía de electricidad y me hicieron unas preguntas que dije, voy a coger su documento de tratamiento de datos por curiosidad. Y resulta que en el tratamiento de datos me dice que le permito las comunicaciones, que le permito elaborar un perfil conmigo, que le permito elaborar un perfil complejo conmigo, que le permito que me envíen encuestas de satisfacción, que le permito darle los datos a otras empresas, que le permito hacer perfiles con otras empresas, que le permito averiguar mi historia delictiva presupuestariamente hablando. Todo eso me lo decía lo de la empresa, ¿no? Pero Maite, seguramente te pidieron en algún momento que marcaras una casilla. Sí, no, me lo hacían verbalmente, no pasa nada. Pues nosotros en vez de decir no se puede por protección de datos, ahí sí hay que poner una casilla. Fíjate, oye, que te voy a hacer un perfilado o que te voy a usar para la inteligencia artificial. En este caso, Maite, la base que tendrán ellos, lo desconozco, digamos, en literal, pero será el consentimiento. Sí. Tú has dado el consentimiento para hacer todo eso y ellos lo que hacen en su política privacidad es que tienen, porque también tienen la obligación, de informarte para qué van a usar tus datos. Pero aquí su base y lo que van a demostrar ante, me imagino, insisto, sin conocer el caso, lo que van a demostrar es que ellos tienen tu consentimiento y que por lo tanto ellos han obrado como les marca el Reglamento General de Protección de Datos. Es cierto que aplica, es más, sabéis que solamente las empresas, digamos, son las que son realmente multadas y algunas con importes, digamos, muy importantes. Las administraciones públicas no. Ni siquiera ahora, con el cambio de la Ley de Protección de Datos, ni siquiera con el apercibimiento de las administraciones públicas. Esto también daría para otro debate, ¿eh? Pero realmente las administraciones públicas, si incumplimos, bueno, lo que nos hacen es, nos sacan a la palestra de alguna manera, hablando así, diciendo pues eso, ¿no? La resolución pues sale, la publican en su página web, pero realmente, bueno, de alguna manera no somos sancionadas de alguna manera las administraciones públicas por un mal uso de los datos. Yo sí que creo, por ejemplo, yo estoy bastante en contra de esto. Es cierto que hay el debate, ¿no? De que, claro, si nos ponen una multa, quien lo paga son los ciudadanos. Pero bueno, de alguna manera tendríamos que ejercer algún tipo de responsabilidad, porque el Reglamento General de Protección de Datos es del 2018. Bueno, la aplicación es del 2018. Estamos en el 2023. Y bueno, ¿no? Quiero decir, yo creo que hay muchas cosas que todavía incumplimos, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, incumplimos porque como no hacemos tantas cosas por protección de datos, yo lo que quería, y muchas gracias Ángel, es en esta tarde recuperar y recordar que para tener inteligencia artificial hacen falta datos. Porque si no, no vamos a saber si eres un hombre o una mujer y entonces no vamos a tener comportamiento. O no vamos a saber si es una zona urbana o rural y no vamos a poder ser una administración proactiva si no tenemos los datos. Y los datos, quería desmitificar contigo que sí se pueden tener. Solo hay que escribirlo en el tratamiento de los datos. No pedir el consentimiento para el que no hace falta, por lo que has dicho. Y el que hace falta, pues pidámoslo, no pasa nada. Se pide, oye, ¿usted quiere que le hagamos un perfilado o no? Vale, pues lo haces con los que te han dejado que sí. Oiga, ¿usted quiere que yo le mande comunicaciones de las otras políticas aunque no tengan que ver con lo que estamos haciendo ahora mismo? Vale. Oye, ¿a usted le importa? Y a los que no, pues no sé si nos da tiempo o estamos terminando, pero me gustaría que contara el proyecto que estáis trabajando de modificación de una ley para poder garantizar un poco. Más que nada, sí, es verdad que... 2 minutitos. Precisamente es verdad que es necesario, sobre todo para poder aplicar y utilizar datos para otra finalidad, que es donde tenemos aquí un poquito el problema, ¿no? El hecho de poder ser más proactivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto en el que
hay una subvención para un tema de vivienda y hemos aplicado la proactividad, como nos dice el Reglamento 203. Y lo que hemos hecho es que las personas nos solicitan, en este caso, una subvención, y si las personas las han pedido en años anteriores, lo que hacemos es que le mostramos tipo de la declaración de Hacienda todo lo que teníamos de esa persona para que la tramitación sea ágil. Pero claro, esto es un paso muy importante porque hemos simplificado la tramitación de estas subvenciones de 3 meses a 1 semana, con lo cual realmente vamos muy bien. Pero claro, lo chulo sería lo que tú has dicho antes, ¿no? Si yo ya sé quién eres, yo ya sé toda tu información y sé que tienes derecho a estas ayudas, apliquémoslo. Y aquí es donde entra el problema de utilizar datos para una finalidad diferente a la que le hemos recabado. Entonces, lo que se está promoviendo, lo que se está intentando es que tengamos este amparo legal, y en Cataluña me consta que precisamente se está trabajando en una modificación de las leyes 26 y 29, que son nuestras leyes tanto de procedimiento como de administración electrónica, precisamente para poder ampararnos en poder impulsar realmente la proactividad en los servicios públicos. Bueno, pues si existe esa duda, esperemos que la cambien el Estado para todos los demás y así nosotros efectivamente poder tener intercambio de datos y poder ir a esa inteligencia artificial y esa proactividad. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos por este ratito. Gracias.